¿Vive o no vive? Alaba la gloria del Señor. Pero realmente, hermano, Dios no ha concebido las cosas así, sino que todos necesitamos, diga conmigo, todos necesitamos ser pastoreados. Levanta la mano los que necesitan ser pastoreados. Sí, Amén. Eso es así. Imagínense que de repente yo diga que no, yo soy el pastor aquí y aquí yo soy no, yo necesito ser pastoreado, por eso yo tengo un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Estoy hablando terrenalmente. Yo tengo una autoridad a quien rendirle cuenta y yo no me muevo por mí mismo. Y cuando mi autoridad me delega algo, yo tengo que hacerlo. No tengo ni que decir ni no, yo simplemente tengo que obedecer. Dios mío. Gloria. Pero lastimosamente, mis amados, estamos viviendo en situaciones tan diferentes que la iglesia no ha aprendido a respetar a la autoridad delegada por Dios. ¿Vive o no vive? Vive. Usted en su trabajo obedece a su líder, aunque no le guste, pero lo obedece. Y muchas veces en la iglesia no queremos y sujetarnos al pastor. ¿Vive o no vive? Bebe. No, que a mí no me gusta cómo el pastor es. Sí, pero es un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Alaba la gloria del Señor. Gloria. Dele palmas al Señor, aleluya. Necesitamos ser pastoreados. Diga conmigo, necesitamos ser pastoreados. Ahora, yo sé que aquí hay ovejas, pero también yo sé que hay cabras. A todas las cabras que están recibiendo esta palabra, debo decirles que en alguna época yo también fui cabra. Santo. O sea, no se sienta mal porque le digo cabra. Porque yo también fui cabra una vez. Santo. Siempre lo hemos dicho, un pastor no es pastor si no tiene oveja. Y una oveja no es oveja si no tiene un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Alaba la gloria del Señor. ¿Sabe que muchas veces yo me creí cabra también? Yo fui cabra, perdón. Yo me crié en una iglesia donde se practicaba la independencia, donde mi voto valía más que la voz de Dios. O el voto de cualquiera. O sea, era una independencia que había, hermano. Yo recuerdo que en esa iglesia había gente que nunca ponía el hombro en la iglesia, ni siquiera asistía. Pero cuando había que votar por algo importante, era como un comité político, hermano. Wow. Ese día donde se tenían que tomar decisiones, todos se congregaban. Wow. Porque había que tomar decisiones y ahí sí estaban ellos. Aparecían para votar. Allí no había autoridad espiritual, sino que se decidía todo por votación. Todas las cosas se decidían democráticamente. Wow. Pero Dios nunca estableció un sistema así. Jamás ha establecido un sistema democrático. La democracia es un invento humano. Dios siempre levantó siervos para guiar a su pueblo y consideró desde el Antiguo Testamento, incluido el Nuevo Testamento, que esos siervos eran pastores de su rebaño, no eran diplomáticos políticos. Quiero que por favor se conecte conmigo. ¿Sabe qué? Da vergüenza decirlo, pero es la cruda realidad. Muchas veces nosotros, hermanos, en las iglesias, cuando se van a tomar decisiones, las hacemos por voto. La mayoría de votos ahí nos vamos a decir. Santo. ¿Y el Espíritu de Dios para cuándo? Santo. ¿Vive o no vive? Bebe. Y en la iglesia estamos guiando, estamos dirigiendo la iglesia democráticamente, según el pensamiento del hombre y el Dios. No que la mayoría de votos, ay, si la mayoría andan carnudos. Vaya pues. Ay, si la mayoría lo que andan haciendo es formando un complot para sacar al pastor. Santo.
porque le redarguye el pecado que tiene. Y así hacen en las iglesias. No, es que yo le estoy diciendo que yo vengo de ahí, que yo también era una cabra, que mayormente cuando se iban a tomar decisiones importantes en la iglesia, ahí sí, nadie faltaba al culto. Peor si era para en contra del pastor, era cuando más temprano asistía a la iglesia. Dios mío, como que se ve el gozo, hermano, pero seguimos adelante. Alaba la gloria del Señor. Denle palma al Cordero, mi hermano. Oiga, la democracia es un invento humano. Dios siempre levantó siervos, hermano, para guiar a su pueblo. Y esto lo consideró, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que esos siervos eran pastores de su rebaño. Podemos ver que en el Antiguo Testamento a los príncipes de Israel, a los que en muchas oportunidades se les llamaba pastores, también Dios aparece como pastor. Por ejemplo, en el Salmo 23, ¿qué es lo que usted lee? ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David era una persona que consideraba a Dios como su pastor y creía que nada le iba a faltar, que en lugares de delicados pastos le haría descansar y junto a aguas de reposo le pastorearía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay poder en Jesús. Diga conmigo, la voluntad de Dios La voluntad de Dios en mi vida es que sea pastoreado. que sea pastoreado. Dígalo, hermano. La voluntad de Dios en mi vida La voluntad de Dios en mi vida es que sea pastoreado. que sea pastoreado. La palabra pastorear, pastor o pastoreo, tiene que ver con pasto. Así que el pastor es alguien que lleva a las ovejas a comer pasto. Ese es el trabajo del pastor, pastorear las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Para que coman del buen pasto. Existen diferentes tipos de pastos. Hay pastos que son buenos, pastos que son regulares y pastos que son malos. Hemos aprendido bastante sobre este tema de pastorear. Créame que en nuestro pueblo, ubicado en la Unión Atlántida, mi abuelo era creador de ganado, de vacas. Y aunque no tenemos ovejas, estamos practicando con terneras, o sea, se practicaba con terneras y terneros. Pero hay algo que aprendimos, que no es cuestión de tenerlos ahí nomás. Si el pasto no es bueno y no hay suficiente, mire, no van a engordar. Si no hay suficiente pasto y no es bueno, no van a engordar los terneros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe, hermano, lo hemos experimentado en carne propia. Ver los huesos de los animales y decir, ¿qué les pasa a estos animales? Yo recuerdo que mi abuelo decía, ¿pero qué pasa? Pero es cierto que hay poco pasto, pero siempre comen. ¿Y por qué se le miraban los huesos? Alaba la gloria del Señor. Uno que entiende del tema quizás puede decir, pero aquí el pasto no sirve. Podría haber sido que el pasto no era bueno. No nos vaya a suceder como ese que tenía un burro, oiga, y lo estaba acostumbrando a no comer al burro. O sea, alguien tenía un burro y le estaba enseñando al burro a no comer, para que en los momentos de hambruna el burro sobreviviera. Le estaba enseñando al burro a no comer, pero el burro no aprendió porque se murió, hermano. ¿Cómo no? ¿Vive o no vive, iglesia? Vive.
Usted sabe si el pastor le está dando de comer a usted o le está enseñando a aguantar hambre. Alaba la gloria del Señor. Amén. El burro se le murió. Así que como vimos que faltaba el pasto, yo recuerdo que mi abuelo decía, él tenía una propiedad allá en otro lado de la aldea, llamada Ceibamocha, y mi abuelo tiene otra propiedad allá, y lo que le decía a mis tíos, pues hay que llevar el ganado para el otro, para los otros potreros, porque aquí están secos el zacate, y aquí no, en vez de estar engordando, se están enflaqueciendo. Entonces había que trasladar el ganado, hermano, a otra comunidad. Y ese era un tramo bien difícil, hermano, porque trasladar un montón de vacas y por la calle donde transita la gente, los carros y todo eso, es bien difícil, hermano. Pero todo eso se tenía que hacer con el fin de que el ganado pues tuviera una buena alimentación. Amén. Amén. ¿Y quién se encarga de saber si el pasto que se le está dando no es bueno y no es saludable? Es el pastor, porque se encarga de pastorear el ganado. ¿Cuántos dicen amén? Y mi abuelo, con la experiencia que tenía, él solo ordenaba y él daba las directrices y se tenía que hacer, porque él era el hombre de la experiencia. Alaba la gloria del Señor. Y así se hizo, hermano. ¿Sabe que sucedió que en algunos lugares comieron de una manera y en otros de otra? Por consiguiente, en un lugar estaban más gordos que en otro sitio. Entonces se entendió que el tema va a ver los terneritos que están en uno de los campos y dicen, estos sí que están buenos, están gordos y están preciosos. O sea, se pudo ver la diferencia, que verdaderamente había un lugar donde no se les estaba dando el pasto necesario, pero en el otro lado se les estaba dando el pasto adecuado, y los terneritos empezaron a engordar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, hermano, el tema es que tú no eres pastoreado solo porque vengas a la iglesia o solo para que vengas a la iglesia y te sientas a escuchar la palabra de Dios. Es necesario que seas pastoreado. En otras palabras, Dios estableció las cosas de tal manera que tú eres una oveja. ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos pastoreados? Diga conmigo, porque somos ovejas. Porque somos ovejas. Son ovejas aquí. Amén. Si usted es oveja, usted necesita ser pastoreado. Eso es así. ¿Vive o no vive? Él nos considera ovejas. ¿Cuántos se acuerdan cuando nosotros fuimos a predicar? Yo creo que fue hace 2 años atrás o un año. Acuérdense usted cuando fuimos a predicar a Diamond Rock con el pastor Elston Price. 2 años. Y él, 2 años, ¿verdad? Y él predicó en el estadio de Diamond Rock y él estuvo hablando acerca de las ovejas. Que las ovejas verdaderamente necesitan ser pastoreadas, porque las ovejas son bobas. Y no es que yo le esté diciendo bobo a usted, ¿verdad? Pero yo le estoy dando las características de una oveja. Eso es así. Pero mira, hermano, y aunque usted va a sentir fuerte esto que le voy a decir, y tampoco es mala palabra, pero se lo voy a decir. Agárrese ahí. Diga conmigo, Dios nos considera ovejas. Dios nos considera ovejas. Dígalo, hermano. Yo también, yo soy oveja. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. Todos somos ovejas, hermano. Él nos considera ovejas porque somos un poco estúpidos. Y pastor, busque ahí en su diccionario qué significa la palabra estúpido. Significa necio, falta de inteligencia, similar a tonto y bobo. Eso es lo que significa estúpido. Que aquí en nuestro castellano hondureño es una palabra bien fuerte, ¿verdad que sí?
Pero en otros lugares es normal decirle, no seas estúpido. Lo que le está diciendo, no sea bobo. O sea, no sea Juan Vendémela. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Claro. La oveja es un animal bastante bobo. Entonces, Él nos ve como ovejas y dice, necesitan pastor. Dios sabe que no te puedes alimentar solo. ¿Cuántos dicen amén? Usted se imagina una oveja, el animalito, vamos a poner el animalito, la oveja, solo en una montaña, sin un pastor. ¿Usted cree que se va a alimentar solo? Habiendo tantos depredadores en la montaña, como el tigre, como el lobo. Y la oveja es un animal indefenso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no va a poder sobrevivir, porque necesita que alguien la guíe, alguien la instruya, alguien la proteja. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe que no te puedes alimentar solo, ni tampoco pastorearte solo. Pero si hay unos que se quedan en sus hogares, no, yo me voy a pastorear solo aquí. ¿Será que puede? Ay, ¿Vive o no vive? vive. Dios sabe que tú solo no vas a encontrar las aguas ni los pastos que necesitas. Se entiende que si las ovejas están bien, es porque hay un pastor que sabe qué hacer con ellas. Sabe cuándo hay que sacarlas del redil y a qué hora entrarlas. Sabe cuándo las ovejas tienen algún problema. ¿Cuándo dicen amén? Dígame, hermano. ¿Sabe que lo que lidian con ganado, con vacas, ellos saben a qué horas necesitan sacar las vacas del corral y llevarlas a pastizar? Ellos saben la hora. Saben a qué hora hay que darles agua. Alaba la gloria del Señor. Amén. Ellos saben a qué hora, hermano, de entrarlas también. ¿Por qué? Porque por sí mismas ellas no pueden hacerlo. Porque si ellas tratan de hacerlo solas, se van a morir. ¿Qué pasa si se enferman? El único que sabe cuidarlas bien es el pastor. Hermano, yo recuerdo cuando mi abuelo tenía que llamarnos a todos, hermano, cuando él tocaba que necesitaba desparasitar a la vaca, o necesitaba de repente regarlas, hermano, porque tenía que matarle las garrapatas y todo ese asunto, hermano. Y necesitaba de todos los nietos ahí y los hijos, para que le amarraran las vacas ahí en un palo ahí como ese, y las amarraran, y para otro está con una bomba regándoles el líquido ahí. Y mi abuelo por otro lado, hermano, vacunándolas, hermano. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos les dan el cuidado necesario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una vaca o una oveja por sí sola no se puede cuidar. Mayormente cuando viene la enfermedad, ¿cómo se va a curar sola? Si ella ni sabe qué aplicarse. Necesita del cuidado de un pastor. ¿Cuántos dicen amén? De alguien que las proteja, de alguien que verdaderamente entienda verdaderamente su hábitat. Alaba la gloria del Señor. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. El tema es que la oveja, oiga hermano, déjeme ver aquí, nos quedamos. Dios sabe que tú solo no vas a encontrar las aguas ni los pastos que necesitas. Se entiende que si las ovejas están bien, es porque hay un pastor que sabe qué hacer con ellas. Sabe cuándo hay que sacarlas del redil y a qué hora entrarlas. Sabe cuándo las ovejas tienen algún problema. ¿Quién es? Es el pastor que las pastorea. El tema es que la oveja está enfermando y tal vez no te das cuenta y dices, no sé qué le pasa.
Algún día de esto voy a llamar al veterinario. A veces cuando el pastor de repente de la oveja o del animal quiso medicarla y de repente la medicina no le cayó bien, dijo no, creo que voy a tener que llevarlo a un veterinario, porque un veterinario ese sí me va a decir cuál es el problema que tiene la oveja. Amén. ¿Cuánto dice nada? Alaba la gloria del Señor. Y cuando llega ese algún día, llamas al veterinario y justo cuando el veterinario va a venir, se te muere la oveja. Ay, ay, ay. ¿Vive o no vive? La oveja necesita sus cuidados. La oveja necesita ser trasquilada. ¿Cuántos saben eso, hermano? Amén. ¿Sabe que la oveja tira una grande lana, hermano? Que si usted no la trasquila en su tiempo, se muere. Eso del hace. calor, de los insectos, de todo, hermano, piojos y todas cosas. El pastor tiene que saber cuándo y cuánto de repente. Sí, ¿cómo, hermano? Trasquilarla. No es que la va a dejar la pura piel. Y si la deja la pura piel, pues es porque tiene tal vez un lugar donde mantenerlas ahí para que el frío no las ataque. ¿Cuándo dicen? Amén. ¿Vive o no vive? Oigan, hermano, pero el pastor está pendiente de ella. Está pendiente a los cuidados, ser trasquilada, sus vacunas correspondientes, etcétera. Los que entienden de esto las cuidan, saben qué hacer con ellas. ¿Y cómo se les llama a esas personas? Pastores. Pastores de ovejas. Y la Biblia dice que las ovejas dice que oyen la voz de su pastor. La oveja, aunque le duela la inyección que le van a meter, pero sabe que es por su bien. Dios mío. La oveja, aunque la están trasquilando, pero de repente pueda que se sienta incómoda, porque cuando le quitan todo aquel pelaje, hermano, y después la dejan toda, se siente como desnuda. Pero es por su bien. Y llega un momento donde la oveja mantiene una coinonía con el pastor y mantienen una buena relación, porque la oveja al final se da cuenta de que el hombre que está ahí no es que las quiere destruir, sino que lo que quiere es protegerla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Pero hay ovejas que son rebeldes, hay ovejas que se dejan hacer por el pastor. Obviamente tengo un mensaje ahí del pastor inútil, que lo vamos a predicar también. Lo vamos a predicar porque es necesario. Amén. Eso es así. Porque hay pastores que son asalariados, que lo único que les interesa es la lana de las ovejas, es trasquilarlas, pero no se preocupan se desinteresan por el bienestar de ellas. No la cuidan. Dicen a mí, no la cuidan. Sí es. Como deben hacerlo. Pero volviendo al tema, hermano, cuando la oveja llega a entender que verdaderamente esta persona lo que está tratando es de ayudarla para que pueda parir más ovejitas, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para cuidarla, entonces ella llega a mantener una relación con aquella persona que es pastor. Y cada vez que este hombre grita o silba, ya ella lo conoce. Y no importa dónde esté, hermano, ya cuando es la hora de llevarla tanto para darles agua, él solo tiene que hacer un silbido y ese animalito ya sabe que va a beber agua. A la hora de la comida, solo el pastor llega, abre el pórtico, le grita y ya sabe. Mire, hermano, yo de esto tengo experiencia, le digo por qué. Porque nosotros lidiamos con mi abuelo con esto. No eran ovejas, eran vacas. Pero yo recuerdo que nosotros solo nos parábamos en el portón, hermano. Solo abríamos el portón. Habían unas de ellas que ya sabían la hora y nos esperaban en el portón. Pero habían otras que estaban allá. Y solo le decía uno, hermano, ¡oh! ¡Oh! Y ellas ya venían, hermano. En línea, hermano.
Y nosotros en caballo, pero en la orilla, nosotros. Porque el animal conoce, hermano. Y como ya conocían la voz de su pastor, ahí venían y no le decían. Cuando uno gritaba, le hacían al animal. No, que dice, ahí vamos. Sí, hermano, eso es maravilloso, hermano. Sí. Sí. Pero siempre hay una rebelde que había que meterse uno con el caballo, un ojo conmigo. ¿Por qué? Porque ella le podía gritar, ella le podía silbar. Ay, siempre hay rebeldes ahí. ¿Y sabe qué pasaba? Como uno se metía allá, la misma vara que uno usaba para el caballo, apurate que es con vos que estoy hablando. Dios mío. Eso es así. Hermano, Sí. ¿vive o no vive? Vive. Y aún así, hermano, aunque había una rebelde, pero ella siempre nos quería. Al momento de estarla ordeñando, ahí estaban tranquilas. Y saben que es necesario ordeñarla porque la leche las pudre. Wow. Si no se le saca la leche se les pudre esa leche y se enferman. Es como una madre que cuando una madre está recién criando y no saca la leche de su pecho, También. se encangrina, hermano. Eso es así. Entonces la leche es necesario sacarla, aunque no quieran, Come on now. porque si no se enferma. Come on now. Alaba la gloria del Señor. Gloria. Y esa leche sirve para alimentar, para dar de comer al necesitado. Dios mío. ¿Vive o no vive? Vive. Alabe la gloria del Señor. Yo supe lo que es pastorearse a sí mismo. Yo entendí eso, hermano. Hay poder en Jesús de Nazaret. Oiga, yo supe lo que es pastorearse a sí mismo. Pensaba que sabía mucho y consideraba que ningún pastor me podía enseñar algo. Era una oveja canchera, hermano. Entonces me pastoreé solo. Pero, ¿sabe lo que me pasó por pastorearme a mí mismo? Supe lo que es entrar en un desierto sin darme cuenta. Señor. Cuando tú crees que lo sabes todo y dices, no, con el conocimiento que yo tengo de la palabra, yo oro, leo la Biblia y con lo poco que me congrego, yo solo me pastoreo. No respetamos a la autoridad demanda, no hacemos caso, no creemos independientes. ¿Cuántos dicen nada? Y decimos, yo me puedo pastorear solo. Pero en una vez, hermano, me di cuenta, hermano, que caí en el desierto sin darme cuenta yo. Con todo lo inteligente y sabio que era, llegó un momento en que no sabía dónde estaba parado. Dios me hizo pasar por un desierto de 5 años e hizo que buscara una iglesia y un pastor. Pero no había iglesia ni pastor para mí. Esto sucedió, ¿sabe cuándo me sucedió esto? Cuando me fui de la aldea para la ciudad. Dios me hizo pasear por el desierto y me dijo, pastoreate. Wow. Cuando me gradué, salí del cole, me trasladé para la ciudad. Sí. Y estando allá, hermano, yo pensé que yo no podía pastorear solo. Y así me quedé. Iba a las iglesias ahí para ver dónde buscaba congregarme, pero no. Y ahí estaba entre Camagüey y Elote, hermano. Dios mío. Y yo decía que estaba sirviendo a Dios. Y yo decía, no, yo no voy a pastorear solo. Ahí está. Porque aquí estas iglesias no son iguales a las de mi aldea, decía yo. Y yo me sentía el llanero solitario. Y con todo el conocimiento había estudiado en el bíblico. Tenía mucha sabiduría, según yo. ¿Vive o no vive? Y dije, yo me voy a pastorear solo. Y realmente Dios me hizo pasar por el desierto. Pastoreate. Dale. Haz todo lo que sabes.
Llegó el momento en que andaba desesperado buscando a alguien que me diera un consejo. Entonces hacía como hacen muchos. Van a una iglesia y van a otra. ¿Vive o no vive? Alaba la gloria del Señor. Van a un pastor y van a otro. Van a un congreso y a toda convención que haya. ¿Vive o no vive? Vive. Hay que ir a una convención de damas allá. Vamos para allá. Ay, a la iglesia no se congrega. Y a las enseñanzas son aburridas. ¿Y qué me enseña el pastor? ¡Ah, qué macheteada! Ni bien. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. No, mejor me voy para... Dios mío, mujeres. Dios mío, le ponen unos temas ahí, hermano, que la masa encefálica se les congela a la mujer. Voy para allá. De ahí voy a salir, Dios mío, en una Débora. ¿Vive o no vive? Dios mío. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive. A su nombre. Denle palmas al Señor, iglesia. Van a todos lados, escuchan a los mejores profetas y reciben las mejores profecías. Recuerdo que a mí me profetizaron, hermano. El Señor te dice que va a hacer grandes cosas contigo. Yo no fui contento para mi casa, pero la pregunta viene: ¿y a dónde están esas grandes cosas? Si andaba desorientado, estaba perdido en la ciudad, queriendo hacer las cosas a mi manera. Yo decía, pero ¿dónde están esas grandes cosas? Fueron los momentos más difíciles que yo pasé en la ciudad cuando salí de mi casa, a mis 17 años de edad. No había pan, no había leche, no había dinero y no había trabajo, hermano. Todo era un desierto, hermano, desierto por aquí, desierto por allá, desierto por todo lado. Jovencito de 18 años. Dios mío, recién egresado del colegio. Dios mío. Todo lo que hacía me salía mal. Si hablaba me salía mal. Si me quedaba callado, también me salía mal todo. Si me movía me salía mal. Estaba en una especie de mareo espiritual. Mareado espiritualmente. El hombre no hallaba qué hacer. ¿Vive o no vive? Un día me enteré que cerca estaba un ministerio de un varón de Dios que en esos tiempos fue muy mencionado, Marcos Tulio Linares de la Ceiba, un ministerio grande, un hombre de Dios. Y yo recuerdo que como andaba ahí, hermano, mire que cuando usted se siente independiente, que no necesita de un pastor, usted se siente que usted solo se puede pastorear, pero cuando entra en esos desiertos, hermano, donde Dios dice, bueno, pastoreate solo. Y cuando estás en medio de ese desierto, ahí anda como galga loca buscando que alguien te profetice. Y yo recuerdo, hermano, me quedaba como a unos 10 minutos de donde yo vivía. Vivía en barrio La Isla y ahí cerca estaba el ministerio. Yo recuerdo que yo me desplacé para allá. Estaba desesperado, esperando que termine el culto, hermano, para pasar adelante, para que me profetizaran, hermano. ¿Vive o no vive? Vive. Terminó el culto y todo el mundo pasaba para que le profeticen. Y entre ellos, ¿sabe quién iba? Iba yo.
¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, nos dejamos mover así? Habiendo pasto en casa, habiendo alimento. Pero a veces, hermanos, como no queremos que nos pastoreen, queremos pastorearnos solos. Y decimos, no, allá es donde hay buen pasto, vamos para que nos profeticen allá. Allá te profetizan y te tiran una, como el diablo sabe lo que anda buscando, te profetizan a tu favor. Santo. Eso es Pero así. como acá Dios te dice, tú quieres que te dé esto, primero tenés que, entonces como que no nos gusta ahí, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Amén. Entonces decimos, nos sale más fácil el asunto, es que cuando nos invitan a cualquier tipo de convención y a cualquier, Dios mío, nos vamos para que nos profeticen. Allá nos profetizan y decimos, Dios mío, habla papá que tu siervo. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que terminando ese culto, hermano, ahí estaba yo en medio de todo para que me profetizaran también a mí. ¿Sabe qué? Es que si no sabes de qué tribu eres, si no sabes de qué iglesia eres, ni quién es tu pastor, ni Billy Graham te sirve. Wow. Hey. Señor Jesús. Se lo repito. Es que si usted no sabe de qué tribu usted viene, o quién es su pastor, o quién lo pastorea, o de qué iglesia usted viene, ya puede tener al mejor evangelista. Y usted sabe quién era Billy Graham. Ya te puedes encontrar con Billy Graham, no vas a cambiar. Dios mío, tan Porque tú no estás profundo. buscando que te pastoreen, tú quieres pastorearte solo. Señor Jesús. Ni Billy Graham te sirve. Hay algunos que se pastorean con Billy Graham por la televisión. Mi pastor es Billy Graham. Por eso no voy a la iglesia. Hay otros que dicen, yo me pastoreo con Guillermo Maldonado. Ay, ay, ay. Yo no voy a la iglesia porque no. Es que a mí me gusta escuchar palabras de Dios, de hombres de Dios. Billy Graham es mi pastor. Guillermo Maldonado es mi pastor. Cash Luna es mi pastor. Benigen. Pero lamentable Cash Luna está en Guatemala y Guillermo Maldonado en Estados Unidos. En Miami. Pero yo estoy viendo acá. ¿Vive o no vive? Bebe. ¿Vive o no vive? Hay algo que no se ha entendido bien. Y es que el pastoreo es una relación personal. Alaba la gloria del Señor. Es una relación personal de la oveja con el pastor. No van a cambiar las cosas porque haya internet o satélite en la actualidad. Eso no cambia. Y ese es un problema que estamos teniendo hoy en día, que la gente no se congrega porque tienen internet y pueden ver a los mejores predicadores. Y dicen, no, yo no necesito que me pastoree un hombre aquí. Yo me congrego en la televisión con Billy Graham, con Gigi Ávila, yo sé que está en gloria. ¿Cuánto dicen amén? Yo no me pierdo las enseñanzas, gloria a Dios que no se las pierda, pero necesita que alguien lo pastoree. Eso es así. ¿Cuánto dicen amén? Alaba la gloria del Señor. Dale palma al Cordero de Dios. Escúchame, hermano. Las cosas no van a cambiar, hermano, porque hay internet o satélite en la actualidad. ¿Sabe qué es lo lindo? Lo lindo es tener un pastor. Oiga.